Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El tiempo de Cuaresma es desde hace muchos siglos un ciclo al mismo tiempo litúrgico, moral y espiritual. Es litúrgico porque se abre con un rito, tiene una serie de lecturas propias, unos signos que la acompañan, una catequesis a lo largo de los domingos de Cuaresma. Es también un tiempo moral, porque toda la Iglesia es invitada a la conversión, a la renovación de las fuerzas interiores, morales del hombre, a la reforma de las costumbres. Y desde luego que es un tiempo espiritual, en el que el cristiano se pega más a las cosas del cielo, a las cosas espirituales, se desprende no solo por la limosna exterior, sino también interior, de aquello que le estorba, para dedicarse con mayor fervor a las cosas divinas. Esto lo sabían bien los antiguos, y se nos han conservado muchísimas explicaciones acerca del sentido de la Cuaresma en los sermones, homilías, catequesis de los pastores, de los padres de la Iglesia, de esos obispos de los primeros tiempos. Y bien, podemos servirnos, por ejemplo, de las homilías del Papa San León Magno sobre la Cuaresma para nuestra meditación de algunos de estos días, de estos 40 días en que nos preparamos para celebrar la Pascua. San León Magno llamará al tiempo de la Cuaresma el grande y más sagrado de los ayunos, porque hay otros ayunos, los que se hacen entre semana, pero son cortos, y en cambio este es largo. La Cuaresma, según San León Magno, está caracterizada por un combate espiritual. Es como un periodo militar que se fija en un determinado momento del año. La Cuaresma es, para San León Magno, por conservar una comparación bélica que le gustaba, es parecida a esos ejercicios militares, esas grandes maniobras. Son los ejercicios militares en los que la armada cristiana, en vista de la guerra que todavía no concluye contra el diablo, se pone en guardia, en alerta, se ensaya y se ejercita. San León Magno habla pues de la Cuaresma como un tiempo especial de lucha. En el primer de los sermones de Cuaresma, que por cierto son 12, San León Magno retoma la historia sagrada, la historia de Israel, que se cuenta en el primer libro de Samuel, cuando se habla del ayuno. Resulta que los israelitas habían sido humillados por los filisteos y, vencidos como estaban, comprendieron que su derrota se debía a que habían olvidado los mandamientos de Dios y que sus costumbres se habían corrompido. En vano, pues, habían luchado. ¿Y qué hicieron entonces los israelitas? Se impusieron a sí mismos un castigo, una penitencia severa, absteniéndose de comer y de beber, a fin de triunfar contra sus enemigos. Esta historia, que está bien narrada en el Antiguo Testamento, da pie para entender lo que significa para el cristiano la Cuaresma, en relación desde luego al combate que el mismo Señor Jesucristo libró
contra el enemigo del hombre, contra Satanás. En el caso de los israelitas, como no es el caso nuestro, tantas desobediencias, desafecciones a los mandamientos divinos, tanto desamor a Dios, es lo que conduce al hombre en particular y a la iglesia en general y a la sociedad en su conjunto a sucumbir, a sufrir esas terribles como derrotas, la pérdida de las buenas costumbres, la descomposición del tejido social. ¿Y qué hacer en estos casos? En estos casos, bien amados, queridos hijos, les dice San León Magno a los oyentes de esa primera homilía, a fin de estar fuertes para vencer a nuestros enemigos, busquemos la ayuda divina. Para obedecer los mandamientos celestes es necesario que cada uno se apreste para el combate. Unas son las armas de la carne y otras son las armas del espíritu. Hay una lucha que se ha de librar espiritualmente, pero que tiene unos efectos sobre la carne. Hay unos deseos nuestros de ser santos, de ser perfectos, de ser discípulos del Señor, pero no se nos puede olvidar que traemos como dentro, interiormente, esa fuerza que describe San Pablo, una ley que combate contra mi querer. Es como si trajera al enemigo en casa. Es en este contexto que se mueven las afirmaciones de San León Magno sobre el combate espiritual. Es importante que nos demos cuenta al inicio de la Cuaresma que se trata de una empresa del Señor, una cosa en la cual Dios está con nosotros. Es una especie de competición de obras santas que prepara nuestras almas para luchar contra las tentaciones. Comprendamos bien que este tipo de tentaciones, este tipo de luchas, ¿no?, son buenas para nuestra alma. El Señor mismo, Jesucristo, en efecto, aceptó ser tentado por el tentador, por Satanás, y nos ha dejado así un ejemplo, como estaremos escuchando en el Evangelio del primer domingo de Cuaresma, tal y como se escucha cada año. Nos ha dejado un ejemplo para fortalecernos. Nos ha mostrado que sentir esta especie de peso o de fuerza contraria en nuestro interior no es una catástrofe y no es algo de lo cual no podamos sacar provecho, sino que por el contrario, entrando en el servicio de Dios, nuestra alma se prepara a la prueba, al combate. El hombre sabio, lleno de la sabiduría de Dios, sabe que el esfuerzo religioso lleva o conlleva un esfuerzo serio, pero también sabe que cuenta con la gracia divina. No hay obra de virtud, dice San León Magno, que no conlleve sacrificio, esfuerzo. Si queremos ser mejores, hemos de ejercitarnos tanto como los atletas. Nosotros no luchamos, dice el apóstol San Pablo, contra la carne o contra la sangre, sino contra los principados y contra las dominaciones y contra las fuerzas de las tinieblas. No nos hagamos ilusiones. Aun y cuando en este tiempo de la Iglesia sabemos que el demonio ha sido vencido, también es verdad que el demonio sigue actuando en medio del mundo. Y es hermoso pensar, como piensa San León Magno, que en este tiempo de Cuaresma, todos al mismo tiempo, todos los cristianos, todos los discípulos de Cristo, como un ejército en formación con sus banderas desplegadas, al mismo tiempo, a la vez, se pone a combatir
no con las armas materiales y externas, sino con las armas espirituales. Y una de estas armas propias del tiempo cuaresmal es sin duda el ayuno. Prescindir de lo que le da gusto y fuerzas al cuerpo es una manera eficaz de darle fuerzas al alma y de que tenga como más despierta la sensibilidad, el paladar del alma para gustar de las cosas espirituales. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.